Muy feliz domingo, muy buenos días, muy bienvenidos a nuestro programa de Todo es Política, hoy como siempre con una agenda cargada. Muy buenas noches, colega, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Cola. Te veo muy distendido últimamente. Me estás dejando con el luz de la corbata. Sí, ando de admirador de Lugo. Estás muy petrista, estás. Sí, petrista. Estás muy petrista. Mira un poco tu... Sí. Te estás yendo muy a la izquierda. Pero trato de... Me preocupa eso. Y sí, y no, como dirían los muchachos. Me preocupa porque estás muy luguista, petrista, estás muy del socialismo del siglo XXI. Claro, ¿sabes qué? Como eso que cuando todos están a la derecha, vos estás a la izquierda. Exacto. Vamos a formar parte porque de no ese es la equipo. primera vez. Estás usando ese tipo de camisa. Exacto. Y bueno, pues es la moda. Como la exigencia de la moda. Sí. ¿Viste, Rolly? No, acá con la gente de la producción. Acá está la producción, está aprovechando para burlarse. Hasta la producción, no. Espero que el público no se burle, espero. Sí, pero acá los domingos me viene medio zurdo los domingos. Sí, con tendencia zurdista. Sí, es medio particular viene. No. Sí. No, es la moda hoy sacamos una amarilla, ¿ya le parece? Sí, la próxima roja porque... Y no es te cuento que tiene varias, este tipo cuello mao ya tiene varias. Van llegando. Apareció la otra, una marrón, ahora una blanca. No, y justo hoy, nuestro primer tema, ¿cuál es? Justo la asunción de Abelardo de las Prielas, el nuevo presidente de Colombia. Hoy nos trasladamos nuevamente a nuestro hemisferio. Vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con un cambio, ya que estamos hablando de izquierda a derecha. Colombia cambia, gira a la derecha, otro país más que se suma al bloque de derecha. Después vamos a ir analizando también ese cambio general y qué está implicando, por qué también Lula está teniendo las declaraciones que tiene tan fuertes, tan ríspidas, la preocupación de él desde el punto de vista geopolítico. Pero antes de empezar este tema de hablar de lo que fue la asunción, la toma de posesión de Abelardo de las Prielas, que fue el viernes, vamos al disparador, que es un video introductorio de lo que fue su discurso y los principales temas. Vamos al video y continuamos. El tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano. Colombia tiene nuevo presidente, es Abelardo de las Prielas, quien en su discurso en Cali dijo que tendrá mano dura contra el crimen y la corrupción. Presentará una reforma tributaria y le dará vía libre al fracking. De las Prielas empezó su discurso prometiendo que va a gobernar para todos los colombianos y las colombianas, para las casi 13 millones de personas que votaron por él en las urnas, pero también para esos ciudadanos que respaldaron a los otros candidatos, entre esos al candidato de la izquierda política. Aunque se le impuso la banda en la arena de la Universidad Santiago de Cali, de las Prielas dio su primer discurso como mandatario aquí en el Cantón Pichincha. De esa manera cumplió uno de sus objetivos, que su primer acto protocolario como mandatario de todos los colombianos fuera en una instalación de las Fuerzas Armadas. Por ello, su discurso tuvo un gran enfoque en seguridad, en la persecución contra el crimen y en la defensa de los soldados. Elogió a los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y dijo que en los próximos días publicará un listado con el nombre de todas las organizaciones criminales que espera perseguir. A comienzos de este siglo, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia enfrentó con firmeza el terrorismo y restableció la autoridad del Estado. Habló sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, a la que calificó como un mecanismo de indulgencia. Dijo que si bien va a respetar el orden jurídico, no va a renunciar a la revisión de su naturaleza. Prometió respetar el equilibrio de poderes, no buscar una Asamblea Nacional Constituyente y darle todas las garantías a la oposición. Agregó que será un presidente aliado de los empresarios y los emprendedores y que en los próximos días llevará al Congreso una reforma tributaria para eliminar el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria. Su gobierno reactivará la exploración de hidrocarburos y le dará vía libre al fracking. Anuncio que se autorizará, bajo los más altos estándares técnicos y ambientales, el desarrollo del fracking responsable y sostenible.
Prometió mejorar las relaciones internacionales, suscribirse al Escudo de las Américas, que es la alianza creada por el presidente Donald Trump, y buscar rápidamente una salida a la crisis de la salud. Más información en eltiempo.com. Conmigo acá esta parte. Bueno, ahora vamos a ir explicando. Bueno, fíjense, asumió entonces el viernes Abelardo de la Espriella con toda la pompa presidencial, como corresponde en toda asunción. Y no se olviden que esto es siempre una asunción que se hace con la convocatoria de ambas cámaras. Es una sesión solemne de ambas cámaras del Congreso y fue en Cali. Un punto importante, pero antes vamos a la placa 2 y 3, donde vamos a ir viendo los presentes. Y acá vemos justamente la presencia de los gobiernos de derecha, ¿verdad? Bueno, primero la presencia, como siempre, del rey Felipe VI. Vemos acá ya la presencia de los gobiernos de derecha, el presidente Milei, presidente de Ecuador Noboa, nuestro presidente, el presidente Peña, la presidenta de Costa Rica, el presidente de Panamá Mulino. Pasamos a la siguiente. Acá vemos al presidente Cast, del presidente de República Dominicana, Curazao, Anas Riafura, reciente presidente de Honduras, al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y a la vicepresidenta de Guatemala. Fueron más o menos 12 delegaciones también, representantes de Estados Unidos. Se especulaba que venía Marco Rubio, pero luego mandaron otra delegación. Y eso fueron las delegaciones principales. El jueves se desarrollaron las bilaterales. Nuestro presidente Peña tuvo una bilateral con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Y bueno, así fue. Y ustedes vieron cómo fue el discurso de él, un discurso frontal contra primero lo que es la corrupción. Llamó a la unidad nacional, a que él iba a ser el presidente de todos los colombianos, llamó a unir Colombia, pero un punto muy importante, y Abelardo se destacó siempre por los símbolos, siempre durante la campaña. Primero, ustedes hablaron siempre del tigre, ¿verdad? El tigre, usó la camiseta colombiana, usó mucho el emblema del nacionalismo, la patria milagro, habló él. Pero un punto muy importante, él insistió en la lucha frontal contra la violencia, contra el crimen organizado. Y acá vamos a la siguiente placa y vemos que él hace historia. ¿Por qué? Porque es el primer presidente, él es el presidente número 62 de Colombia y es el primer presidente que viene y cambia la locación de la toma de posesión presidencial. Siempre es en Bogotá, Colombia, la capital, pero esta vez fue en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, en particular en Santiago de Cali. Aquí vemos Santiago de Cali, la capital. El departamento del Valle del Cauca tiene 42 municipios. ¿Y por qué se hizo en Santiago de Cali, en la famosa Cali? ¿Por qué? Porque esta parte sur de Colombia es la parte que está azotada y asolada por el crimen organizado, por el terrorismo, por las bandas criminales. Entonces, la intención de Abelardo de la Espriella fue 3 objetivos principales. De cara al electorado de Colombia, decirle, bueno, señores, el Estado va a recuperar la soberanía, el Estado va a recuperar el territorio, que es lo que él quiere mostrar, y diferenciarse con Petro, que Petro lo que hizo fue entregar a las bandas criminales. Él redujo bastante el presupuesto nacional de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, que estaban bastante diezmadas y reducidas moralmente. En cambio, él quiere elevar la moral. Por eso ustedes ven que el discurso, primero, la toma de posesión, la sesión solemne del Congreso se hizo en la Universidad Nacional de Santiago de Cali, en una universidad privada con la capacidad para 2.200 personas. Fue un recinto cerrado, y luego se trasladaron al batallón militar que vieron ustedes ahí, y ahí él hizo su discurso. Entonces ahí él quiso dar realce a las Fuerzas Armadas, dignidad, y recuperar ese valor y ese destaque a las Fuerzas Armadas de la Nación y a la Policía Nacional. Y entonces, por otro lado, un mensaje directo a las bandas criminales, de que el Estado se descentraliza. Y de hecho, un día antes de la toma de posesión, el jueves, se reunió en Cali con los 7 alcaldes. Los alcaldes vienen a ser para nosotros los intendentes, los 7 alcaldes más importantes
con mayor densidad territorial y capacidad económica de Colombia, y delinearon lo que es la estrategia de seguridad, y él comunica justamente que la subcomandancia de la policía se va a trasladar a Cali, porque él lo que quiere es descentralizar todos los ministros, lo que viene a ser 18 ministerios tiene el gobierno colombiano, y 9 son varones, 9 son mujeres, y ellos se van a estar trasladando y descentralizando en todo el territorio colombiano, porque esa es la orden de él. Abelardo anunció que él no se va a mover de Colombia, él no va a viajar al exterior, va a ser su vicepresidente, Juan Manuel Restrepo, el que va a encargarse de hacer los viajes internacionales, él se va a encargar de las relaciones internacionales, él siempre va a estar dirigiendo, pero el que va a ser la cara de él en los viajes internacionales y el que va a viajar en representación de Abelardo de las Prila va a ser su vicepresidente, y él se va a encargar de la lucha frontal directa contra el crimen organizado. Y vamos a pasar a la siguiente placa para que vean a lo que él se enfrenta. Acá les hicimos un mapa del crimen organizado en Colombia, las principales organizaciones criminales y los grupos armados. Fíjense, acá están todos los chicos buenos de la clase de Colombia para que vean. Acá empieza el Clan del Golfo. Acá está el máximo líder, alias Chiquito Malo, este es uno. Acá está el famoso Ejército de Liberación Nacional, el ELN, su líder alias Antonio García. El Estado Mayor Central, acá ya vemos alias Mordisco. Estas son las disidencias de la FARC, las famosas disidencias de la FARC que se fueron dividiendo de la FARC y formando bloques aparte paramilitares. El Estado Mayor de bloque diferente, está el Estado Mayor Conjunto, el segundo Marquetalia, que es desprendimiento también de la FARC, están las autodefensas, Comando de Frontera, los Xotas, los Espartanos. Todos son grupos de narcotráfico, extorsión, control territorial. Acá vemos de minería, lavado de dinero, y están en diferentes zonas como vemos: Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Putumaya, Caquetá. En diferentes lugares de Colombia están diversificados, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de estas organizaciones? Que ellos van arrendando también los territorios. Por eso Abelardo de las Prila insiste en este combate frontal contra la inseguridad, porque ellos lo que hacen es controlan territorios y otra vez arriendan a otros grupos menores para que controlen esas alcaldías y esos lugares, y están inficionados en todos los niveles. Y otra vez manejan lo que es la economía informal. Por eso Abelardo de las Prila dijo un día antes: nosotros vamos a combatir lo que es el crimen organizado, pero también la economía informal. O sea, los dos bloques, y vamos a dar de baja, dijo él. Por eso él está diciendo constantemente, el crimen organizado tiene 15 días, tiene una semana, y el juez decía, tiene un día para entregarse a esto. Por ejemplo, me acuerdo bien que decía, por ejemplo, alias Mordisco tiene 12 horas, decía, para entregarse, o si no, se le da de baja o se somete a la justicia. Entonces, él establece esos parámetros y tiene una gran responsabilidad. Por eso su dispositivo de seguridad, por eso todo ese despliegue que se montó para lo que es su custodia, su seguridad personal, y este gran desafío que tiene en materia de seguridad, porque el Estado que recibe Abelardo de las Prila es un Estado bastante golpeado, con un déficit fiscal muy importante, un déficit presupuestario terrible, unas Fuerzas Armadas muy reducidas en su moral de tropa. ¿Por qué? Porque Petro les limitó bastante en su capacidad operativa. Para que tengan una idea, estos elementos insurgentes crecieron ostensiblemente. Petro asume el gobierno con 13.000 hombres armados, hoy en día son más de 30.000 hombres, y los municipios en Colombia son más o menos 1.100, 1.200. De 1.100, 1.200, en 700 estos grupos tienen fuerza operativa y control total. O sea, imagínense el desafío que tiene Abelardo de las Prila. Terrible, terrible. Y no te olvides que, justamente destacando vos lo de la zona del Cauca, hay 42 municipios en la zona del Cauca. Sí. Colombia es un país muy grande, sobre todo con mucha zona boscosa, con mucha selva.
que facilita mucho al desarrollo o por lo menos al escondite del crimen organizado. Sí. Me gustaría ir un poco atrás, al origen de todo esto que estás describiendo, que es, recordás, al presidente Uribe, que había luchado tanto contra la FARC, ¿verdad? La FARC es el movimiento, estaría catalogado ahora en términos de los Estados Unidos como movimiento terrorista, sí, ¿verdad? Narcoterrorista, porque realmente su fuente de ingreso del narcotráfico, manejan el narcotráfico en coincidencia con todos estos organismos, estos subgrupos que después se dividieron. Pero entonces quería nomás destacar esto, que las FARC eran el enemigo número uno del pueblo colombiano, ¿verdad? Era todo uno, o toda una, esta fuerza terrorista. Y después viene la presidencia del presidente Santos, que es el que llama a una paz general. Él quiso hacer un apaciguamiento, formó parte de su campaña presidencial luego del presidente Santos. Y entonces hizo el famoso acuerdo con la FARC de desarme. Eso fue bastante increíble, ¿verdad? Porque supuestamente la FARC dejaba las armas y se incorporaba a la estructura política. Eso fue una locura lo que hizo Santos. Sí. Nosotros eso hemos hablado en su momento. Lastimosamente todavía no, en nuestro país no se le daba la importancia que ahora se le está dando a este tipo de programas, ¿verdad? Sí. Para que la audiencia tenga acceso a este tipo de información. Éramos a los que investigábamos y lo que nos gustaba, nomás lo que nos enterábamos de esto. Pero eso fue una locura, una barbaridad, no solamente para Colombia, para Sudamérica, porque esta gente opera, se enlaza con toda la estructura criminal de América, de América Latina, ¿no? Ni siquiera de Sudamérica, ¿verdad? Por las relaciones que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el presidente Santos? Hace una especie de paz, hacen todo un acuerdo, un tratado con la FARC, la FARC se desarma. Siempre hubo 2 o 3 grupos que no se desarmaron, que quedaron en el monte, eso se supo, ¿verdad? Pero en su mayoría él estuvo contento por eso, y le mete en la estructura política y se hacen senadores y diputados asesinos, pero así, literal, terroristas asesinos, se incorporaron como diputados y senadores en la estructura de gobierno de Colombia, o sea, nada menos que se metieron en la estructura de gobierno, que obviamente eso no iba luego a aprender, ¿verdad? Y de a poco otra vez se fueron aislando esta gente y volviendo ya no a la FARC anterior, sino justamente a ese mapa actual, porque ese es un mapa muy actualizado de los diferentes grupos criminales, del Clan del Golfo que estaba citando acá el doctor, ¿verdad? Y para peor, gana Gustavo Petro las elecciones y él hace lo que le llamó... Guerrillero. Ex guerrillero, exacto. Ojo, pero esto es algo increíble realmente. Yo eso siempre hago un llamado de atención de que tenemos que saber elegir. Nosotros acá no estamos lejos, no tenemos nomás guerrilleros así muy importantes, pero sí tenemos gente muy incompetente que está queriendo llegar a ser presidente de la República, y como siempre decimos, esa silla de López no es cualquier cosa. Y para nosotros no debe ser cualquier cosa, y tenemos que poner gente preparada. Gracias a Dios todavía no tenemos uno del EPP que se lance lo único que falta ahora que se lance para candidato a presidente de la República, ¿verdad? Pero en este caso tuvimos nada menos que en Colombia un guerrillero, Gustavo Petro, que se lanza a la presidencia, gana la presidencia y por supuesto, ¿qué hace? Llama una paz total. Lo mismo que López Obrador en México, que en vez de luchar contra el narcotráfico en México, dice abrazo para los narcos y no balazo. Y no balazo. Sí, sí. Abrazo y no balazo era el lema de López Obrador en México, que es el que le creó a la actual Sheinbaum, que también tenemos que... Ya hablamos luego de México, pero... Cuando el Mencho. Exacto, con la caída del Mencho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Viene Gustavo Petro, toma la presidencia, llama a esta paz total, entonces otra vez con el objetivo de negociar un alto al fuego y posteriormente hacer lo que se llama otra vez un acuerdo de desmovilización, una utopía total, o algo que obviamente no iba a correr. Ahí ustedes tienen
la lámina es demasiado clara, que a esa gente no les desmovilizás, ¿verdad? A esta gente, fíjense cuántos grupos, son 10 grupos, divididos otra vez, como bien explicaste, en otros grupitos. Estos son los principales nada más. Estos son los centrales. Que afectan toda la zona, sería sur de Colombia, ¿verdad? Que es demasiado grave. Entonces ahora viene el presidente de la Espriella, que yo creo que, no sé, le envió Dios para otra vez para tratar de arreglar un poco este tema, porque lo contrario va a ser un país fallido. Es un país fallido en estos momentos. Colombia es ingobernable, es totalmente ingobernable. Y viene el que se proclama el tigre. El tigre. ¿Verdad? Entonces él dice luego que va a morder. Entonces dice que hay dos alternativas: someterse al imperio de la ley o enfrentar a las fuerzas del Estado. Así. Él dice luego, vamos a dar de baja. O sea, ya se imaginan lo que eso es, ¿verdad? O sea, él pone dos alternativas: someterse a la ley, que es lo que también acá el doctor estaba diciendo recién, que venía diciéndole hace rato, falta 7 días, falta 6 días. Ahora ya está él al mando del poder, no se rindieron esta gente, así que se van a tener que enfrentar contra las Fuerzas Armadas a través de bombardeo. Él dice bien claro, bombardeo, balas y dar de baja. Claro, es importante esto que señalabas de este lindo raconto histórico que hiciste, lo que tiene que ver el famoso acuerdo de la paz que hizo Juan Manuel Santos, que eso le llevó al Nobel de la Paz, que destacó justamente a Abelardo de la Espriella, que le hizo ganar el premio Nobel de la Paz, pero a la vez hipotecó la seguridad de Colombia. Totalmente. Porque hay un punto importante, que eso siempre se habló de la historia. Ya le pasó a Chamberlain con Hitler, que entregó los Sudetes, pero eso llevó igualmente a la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo ya histórico o conocido también. Siempre esto lleva, el que eligió las armas, y Abelardo de la Espriella dijo algo muy interesante: nunca las armas pueden llevar a ser un motivo de justificación para reivindicar causas políticas. La política, por eso, siempre se debate, es un debate dialéctico, se debate con la comunicación, con los debates políticos, con la palabra, pero nunca con las armas. Por eso yo nunca estuve de acuerdo con Petro, porque viene de una violencia, viene de la guerrilla, y eso nunca uno puede erigirse como político viniendo de matar y de venir de grupos que matan, secuestran y extorsionan, ¿verdad? Eso no puede ser, eso es involucionar como sociedad, como humanidad. Pero amén de eso, los acuerdos, este famoso acuerdo de la paz que instauró Juan Manuel Santos, justamente cumple 10 años ahora en noviembre. Empezó en el 2016, se firma en el 2016 en Cuba justamente, y ahora este noviembre cumple 10 años. ¿Y qué pasó también? Algo muy importante, en este acuerdo del 2016 se crea lo que se llama la famosa, esto no se conoce tanto, la famosa Jurisdicción Especial para la Paz, que es un ente, es un ministerio, se llama Jurisdicción Especial para la Paz, que es como una justicia restaurativa, que es como un proceso especial, otra vez como un fuero especial, así como decir el fuero civil, laboral, penal, contencioso administrativo. Está un ministerio que se llama Jurisdicción Especial para la Paz, que trata los casos de los delitos de lesa humanidad que tienen que ver con la FARC, y se caracteriza por tratar casos masivos, y entonces se hace un proceso especial y se les aparta a ellos un proceso especial. Y ahí lo que Abelardo de la Espriella le dice: no, acá lo que se hace es blanquear, se hacen procesos sumarios, y yo quiero que esto pase a la justicia ordinaria, que no tengan un proceso sumario, que no tengan un proceso especial, porque acá la mejor forma de reparar y hacer justicia no es incluirle a ellos en el Parlamento, no es que a los guerrilleros se les incluya en la sociedad civil, no, es hacer que paguen sus cuentas ante la justicia, que paguen la pena total que establecen las leyes. Esa es la manera. Entonces Abelardo de la Espriella, para que sepan y puedan entender mejor lo que dijo en el discurso, él dijo: yo quiero eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, quiere disolver también ese ministerio, y quiere decir: no, a partir de ahora que los delincuentes respondan ante la justicia ordinaria con el proceso ordinario que establece
en la Constitución Nacional, que esto también, esta jurisdicción especial también está de acuerdo a la Constitución, pero quiere justamente disolver esto y que los guerrilleros no tengan ningún proceso especial. Entonces ahí ustedes ven que ahora también, después de en horas que asumió Abelardo, se estrena también con un nuevo evento de violencia, porque las guerrillas y los grupos criminales respondieron a la asunción de él con la quema de un puesto de lo que sería, ¿cómo que se llama? Es un puesto de peaje y con una subunidad militar. Entonces ahí Abelardo automáticamente respondió que esto no va a pasar, no va a volver a ocurrir, que ellos él le va a encontrar a los responsables y van a pagar caro. Y Estados Unidos también se hizo eco de la asunción de Abelardo de la Espriella. El mismo Donald Trump tuiteó de que celebra en nombre de Estados Unidos, que Estados Unidos y Colombia celebran, están contentos por la asunción de Abelardo de la Espriella, y anunció que desde ya Estados Unidos pone a disposición $100.000 millones para el combate al crimen organizado en Colombia. Inicialmente ponen ya ese dinero a disposición para Abelardo de la Espriella para el combate conjunto a la inseguridad. De hecho, Estados Unidos siempre estuvo apoyando a Colombia, y justamente esta presidencia de Petro le aisló totalmente, no solo le aisló, le enfrentó, porque Petro le enfrentaba directamente al gobierno de Trump, sí, o sea, a los de Estados Unidos. Y tengamos en cuenta que, como les digo, era un aliado principal en América del Sur. No solamente era un aliado normal, era el principal aliado de los Estados Unidos en América del Sur, justamente por la problemática de la FARC, ¿verdad? Y justamente completando lo que estás diciendo de la Espriella, la principal crítica que hizo a toda esta trayectoria de gobierno hasta que él asume es esa serie de treguas que se dieron, ¿verdad? Estas treguas que se dieron que permitieron que esta gente se reorganice, recluten nuevos miembros y extiendan su presencia territorial. O sea, tenían servido, ¿verdad? Y actualmente se estima en 25.000 soldados terroristas activos. Claro. O sea, eso no es poca cosa, es mucho. Encima, no se olviden que actualmente esta gente hace lo que sería una guerra asimétrica. Claro. Este no es un ejército con el que vos combatís, ¿verdad? Estos hacen lo que se llaman los famosos, la guerrilla asimétrica, que es lo que está contando acá él, lo de Cúcuta, por ejemplo, la otra vez explotó esa bomba. Eso lastimosamente va a ir ocurriendo, pero lo que me gusta también es la firmeza de este presidente, que ahí está justamente él mencionando, se atacó un puesto de peaje, no como acá que se ametrallan comisarías, ojo, un puesto de peaje, se queman, ametrallan y ejecutan y queman vivos a policías. Eso está pasando acá ahora. Ojo con eso, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Eso directamente es inadmisible, ¿verdad? Y eso tendría que haber pasado 24, 48 horas para que esa gente ya esté, como diría de la Espriella, de baja, ¿verdad? Y ya no sabemos más nada, yo nunca más supe nada de este asunto, ¿verdad? Esto quedó para el recuerdo nuevamente, y es la segunda vez ya. Es la segunda vez que se está atacando con ametralladora, nomás fue la otra vez por suerte, ¿verdad? Esta vez ya fue con ejecutando nada menos que oficiales de policía. Eso en el ámbito policial y en el ámbito, sobre todo policial. Vayan un poco a Estados Unidos a matarle a un policía. No tarda 24 horas que el asesino está fuera de carrera, en 24 horas como máximo. Eso no pasa 24 horas, eso no existe. Por eso que los delincuentes ya tienen mucho cuidado de matar a un policía. Ya para matar a un policía tenés que pensar mucho. Y ese es el respeto que se debe tener a las Fuerzas Armadas, tanto Fuerzas Armadas como Fuerzas Policiales, para que esta gente que son terroristas, esta gente no le tiembla el dedo para apretar el gatillo. Ya vieron con esta ejecución a estos 3 policías, ¿verdad? Para que también nos sirva como ejemplo. No, y ya que hablabas de la muerte policial, no olvidemos el famoso caso de la muerte de un policía del Plan Colombia. Ya que hablamos del Plan Colombia, con Petro también se dejó sin efecto el Plan Colombia. Se redujo prácticamente al mínimo. Marco Rubio anunció la reducción del Plan Colombia. ¿Qué es el Plan Colombia? El Plan Colombia fue el famoso
plan para el combate contra el narcotráfico de la época de los 80 de Pablo Escobar, donde el narcotráfico empezó y se enseñoreó en esa época con el famoso, el caso de Pablo Escobar y todo el grupo, los famosos extraditables y demás. Y el caso del famoso agente de la CIA, ¿cómo era que se llamaba? Ah, sí, ya me va a venir, que justamente fue, que se le mata, sí. Y justamente ese fue el punto que llevó a la caída justamente de Pablo Escobar y los demás, que se le mata al famoso, al famoso agente de la CIA. Sí, algo de... sí, no me viene el nombre. No, ya se nos va, sí. Que se hizo serie y todo, sí. De la famosa tortura que se le hizo a él y que llevó a la caída del famoso narco del momento. Y bueno, ese es un ejemplo justamente de que no duró mucho tiempo y se le tuvo que sacar, se le dio de baja al narco del momento, de ese momento. Pero inmediatamente, al famoso jefe de jefes de la época. No era por Pablo Escobar, era el famoso jefe de jefes. Sí. Ya me va, estoy pensando, pues ya me va a venir el nombre. Pero quería destacar el Plan Colombia, que con Abelardo de la Espriella va a volver el Plan Colombia, que era muy importante, que tuvo bastante resultado, que ayudó siempre a combatir el crimen organizado. Y también Abelardo de la Espriella anunció la vuelta de la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, que es la iniciativa que vamos a hablar con el siguiente tema. El Escudo de las Américas es la iniciativa de Estados Unidos de seguridad hemisférica, de combate al crimen organizado que se hace a nivel hemisférico, que Paraguay forma parte del Escudo de las Américas junto con más de 14 países de la región que buscan no solamente una alianza contra el crimen organizado transnacional, sino que también es de cooperación en materia de defensa, también es una cooperación en economía, en cultura y en lo que tiene que ver con asegurar el hemisferio de otras potencias como tiene que ver con China, con Rusia. Estados Unidos busca que sus aliados recuperen su soberanía y se hagan fuertes en sus países para evitar este auge, porque acá hay algo que hay que entender, que vamos a desarrollar en el siguiente tema, que tiene que ver con nuestro tema doméstico también, de que tenemos que aprender a ver este tema desde 3 planos, desde el punto de vista local, regional y global, que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, esto fue lo de Abelardo de la Espriella, que tiene varios desafíos. Tiene, como le decía, el desafío de seguridad que estuvimos hablando, de economía, también tiene lo que es un tema de déficit presupuestario que tiene que ver urgentemente. También tiene que organizar lo que son las diferentes alcaldías. También tiene que cohesionar la sociedad, porque queda la sociedad bastante fragmentada. Por eso él llama a una unidad. Él dice: yo soy el presidente de todos los colombianos, porque Petro se convierte en el primer presidente de Colombia que no reconoce al presidente, al presidente Kazum. Él sigue diciendo, hoy él hizo un posteo en Instagram con su hija donde dice nuevamente que no es un presidente legítimo. Entonces pasa a ser el primer presidente de la historia que es expresidente que sigue sin reconocer al presidente. Entonces, lastimosamente, y llama a protestas y demás, y bueno, pero son los desafíos que tiene este señor Abelardo de la Espriella, y vamos a ver cómo se comporta, y bueno, se convierte en un aliado más de este bloque de derecha, ¿verdad? Sí. Tenemos que, a propósito, era Enrique Kiki Camarena. Kiki Camarena. Kiki Camarena, sí. Una persona encima muy querida. Muy querida, una excelente agente de la DEA. De la DEA. Sí, es cierto. De la CIA, de la DEA. Eso es cierto. Camarena fue asesinado, torturado por los narcos, y eso hizo que se descargue los Estados Unidos y provocó prácticamente ya la caída de todos los grandes narcos de la época, ¿verdad? Hay algo que hay que también destacar, el apoyo que tiene esta gente. Resulta que siempre estamos destacando que los Estados Unidos había enfocado su interés en Oriente, en Afganistán, en Kuwait, etcétera, durante la guerra en Oriente, ¿verdad? Y descuidó bastante América Latina,
que es algo que ahora Estados Unidos está asumiendo la conciencia de recuperar lo que es América Latina, que es estratégicamente muy importante. Y como digo, se aprovecharon de eso tanto el régimen de Cuba, el régimen de Chávez, ojo, el régimen después de Maduro, Rusia y China, que son los grandes financistas de todo y los promotores de todos estos grupos insurgentes, porque una de las cosas que hace la izquierda y el comunismo es los movimientos de insurgencia, ¿verdad? Que son de revelación o de revolución contra el estatus del Estado, ¿verdad? Entonces, todo eso facilitó de repente ese abandono, de repente, no quiero decir abandono, pero como digo, los Estados Unidos estaba centrado en Oriente Medio cuando eso, y en ese momento que descuidó América Latina, entonces todos estos países aprovecharon para construir todas estas estructuras que ahora tenemos que encargarnos de desarmar lastimosamente, ¿verdad? Muy importante lo que decís, muy importante lo que decís. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver, que está concatenado con esta cuestión, con este nuevo orden mundial y con esta estrategia de seguridad nacional hemisférica que se está desarrollando. Si vamos a la siguiente placa, la placa 9, se estuvo hablando mucho en estos días de, si podemos bajar un poquitito más para que pueda entrar en la cámara, acá la placa, bueno, es los acuerdos que Paraguay fue suscribiendo con Estados Unidos. Se estuvo hablando en particular del nuevo acuerdo, del acuerdo nuclear civil que se firmó en estos días entre Estados Unidos y Paraguay. Acá es muy importante, pero les quiero antes de hablar de ese acuerdo particular que en estos días se volvió a reafirmar ese acuerdo y vamos a desarrollar, pero quiero hablarles un poco de lo que son estas 4 patas. Yo le llamo las 4 patas principales, y esto se llama en relaciones internacionales encadenamiento. Lo que Paraguay fue haciendo en este tiempo se le llama encadenamiento. El encadenamiento tiene 4 fases en nuestro caso: seguridad y defensa, migración, minerales críticos y comercio e inversiones. Vamos a empezar por el primer punto del encadenamiento, que es el famoso acuerdo SOFA. El acuerdo SOFA, el acrónimo SOFA, que significa el estatus sobre el estado de las fuerzas, que fue muy polémico y fue el marco jurídico para establecer la cooperación en defensa y seguridad. Acá se fue muy polémico porque dijeron que iban a permitir que el ingreso irregular de tropas militares y demás. Acá lo que el Estado hizo fue establecer las bases concretas para cooperación, una palabra que nosotros tenemos que aprender y que las potencias desarrollaron, las potencias se hicieron fuertes gracias a este término, cooperación. Gracias al acuerdo SOFA, por ejemplo, Paraguay pudo hacer frente a una guerra cibernética que tuvo, por ejemplo, a principios de este año, con empresas chinas que desarrollaron una guerra cibernética acá con hackers, y que este acuerdo SOFA contribuyó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos gastó más de $6 millones para garantizar nuestra soberanía en materia de ciberespacio, de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, lo que Estados Unidos está buscando en todo el hemisferio es que sus socios tengan su soberanía en todos los aspectos: soberanía en cuanto a seguridad jurídica, inversiones, el Estado de Derecho y la seguridad. Nosotros tenemos un grave problema de inversión en seguridad, pues somos un país en vía de desarrollo. Entonces el acuerdo SOFA, ustedes vieron, lo que hace es siempre, como bien dijo el encargado de negocio anteayer, siempre en colaboración, y siempre que apruebe el Estado paraguayo, ingresan efectivos militares para hacer cooperación, para ayuda también en lo que tiene que ver con el sistema de salud. Ingresan también médicos militares para cooperar, y para todo lo que tenga que ver con la sanidad también, que también colaboraron con esos aspectos. Entonces hay una cooperación fluida. Después vemos la segunda pata de este encadenamiento. Como les decía, el encadenamiento son acuerdos sucesivos para garantizar una alianza estratégica
Este es el acuerdo de cooperación migratoria. Acá ya es algo que nosotros damos, porque como socios, como bien nos señala Marco Rubio, el secretario de Estado, que es para nosotros el canciller nacional, con nuestro canciller al lado en Washington, decía hace unos días que nosotros somos uno de los socios, uno de los aliados estratégicos más fuertes que tiene Estados Unidos. O sea, eso no va a decir Estados Unidos de balde. Y que estamos en el momento más alto de las relaciones. Y que lo que quería él es que independientemente de la administración que venga, sea demócrata o republicana, garantizar de que la alianza con Estados Unidos se mantenga siempre, la alianza entre Paraguay y Estados Unidos se mantenga siempre así, siempre en óptimas relaciones y que nunca se pierda. Imagínense cómo nos tienen en ojo permanente y que quieren que siempre tengamos las buenas relaciones. Y este acuerdo migratorio tenía dos fases, de asilo y el otro es de tercer país seguro, que es el que se implementó este año, que tenía que ver con un límite de hasta 25 personas que nos mandaban y que nosotros teníamos que ir repatriando. Por eso se llama de tercer país seguro, donde lo que hacíamos nosotros es de receptor y que luego nosotros mandábamos a los países de esas personas y fungíamos lo que contribuíamos era para una cuestión de flujo migratorio, porque para que tengan una idea, Estados Unidos está colapsado, tiene más de 1 millón de personas que solicitan asilo y necesitan ellos de sus aliados seguros, ¿verdad?, confiables para que le ayuden a oxigenarse en ese aspecto. Entonces, esto es en materia de migración. Luego está la iniciativa sobre minerales críticos y estratégicos. Estados Unidos tiene la información y tiene la intención de colaborar con Paraguay en lo que tiene que ver con los yacimientos que se sabe que hay acá en Paraguay, con la prospección de litio, uranio, también hay otras tierras raras también y otros elementos que vamos a ver y que nosotros no tenemos la tecnología y ellos no quieren dar esa cooperación. Y luego está comercio e inversiones. TIFA, ¿qué es este acrónimo TIFA? TIFA es un acuerdo marco de comercio e inversiones también que se está viendo, que es la antesala a un TLC, a un Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto tiene que ver. Y vamos a la siguiente placa. Me gustaría hacer ahí Sí. una acotación, Diego, con relación a los 4 puntos que estás mencionando, demasiado importante. Todo eso forma parte, fíjense de que está el término geopolítica y el término geofinanzas, ¿verdad? Eso entra también dentro de lo que es una estrategia de carácter militar o de protección, como dijiste, de esta coalición que se está haciendo también entre los países de América. Sobre todo, los Estados Unidos está queriendo tener mayor presencia de inteligencia, vamos a decir, de inteligencia, de recepción de datos y de información en la Cuenca del Plata, en la Triple Frontera y también en lo que hace al equilibrio regional entre Brasil y Argentina. No hay que olvidarse que Brasil forma parte de otro grupo de poder, vamos a llamar, BRICS, ¿verdad? De los BRICS. Brasil está con Rusia, con China, tiene pactos hasta con Irán, ¿verdad? Y justamente por eso el acuerdo SOFA acá que está manejando el doctor, también refiere por eso a cuestiones, por ejemplo, de jurisdicción penal, que es lo que regula el acuerdo SOFA, la parte de jurisdicción penal, condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en los países, es una forma de controlar terrorismo, atentados, etcétera, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, vamos a recibir inteligencia con respecto a las personas que nosotros no tenemos acceso a ese tipo de cosas que de repente maneja la CIA, maneja el FBI, etcétera, porque estamos expuestos. No se olviden que nuestro planeta, lejos de estar en un proceso de paz, estamos iniciando un proceso de rearme, ¿verdad? Entonces, logística y operaciones, uso de infraestructura local, ¿verdad? Cómo se puede usar la infraestructura local o un mejoramiento de la infraestructura local para estos fines, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos que antes del acuerdo SOFA,
nosotros teníamos otro tipo de relacionamiento con los Estados Unidos. Era nomás más sencillo. Ahora lo que se está haciendo es ajustar a las necesidades actuales, ¿verdad? A las cuestiones tecnológicas actuales, ¿verdad? Porque hay otras condiciones. Antes, por ejemplo, se hacían unos acuerdos de cooperación en prácticas de combate en el Chaco, por ejemplo. Se hacía esas cosas, la cooperación de inteligencia antidrogas también, pero muy básica, muy de apoyo básico, ¿verdad? En seguridad fronteriza, asistencia en seguridad fronteriza, ahora ya es una cuestión de Estado, no solo de Estado, de defensa estratégica del continente. ¿Verdad? Se está tomando, justamente acá lo que está aplicando el doctor es que el acuerdo SOFA no es un acuerdo de seguridad con Paraguay, es una estructura ya armada de defensa estratégica de seguridad hemisférica. ¿Verdad? Entonces, incluye entrenamiento de fuerzas especiales, entrenamiento de fuerzas armadas, entrenamiento de policía, ajustando a las necesidades actuales, que en nuestro caso va a ser demasiado importante eso, ¿verdad? Porque es un refresh que necesitamos, ¿verdad? Y ojalá también que nos provean de armas y de medios, etcétera, porque estamos muy cortos, nuestro presupuesto tampoco da para compra de armas, eso también entendemos, ¿verdad? Entonces, para estos casos siempre es importante la ayuda y la asistencia técnica y tecnológica en este caso, de una potencia como Estados Unidos. Totalmente, y ese es el objetivo justamente de esta pata. Fíjense lo que tiene que ver, porque fue bastante polémico esta semana que se estuvo hablando particularmente del acuerdo en lo que tiene que ver el acuerdo nuclear civil que va a firmar, que se suscribió entre Paraguay y Estados Unidos. Lo mismo hizo Estados Unidos con Arabia Saudita, ahora está haciendo con Paraguay. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la información de que hay uranio, imagínense acá en Paraguay, y en las regiones en lo que está Caazapá y Caguazú, titanio también en la parte de Alto Paraná, tierras raras hacia Paraguarí, litio en todo Alto Paraguay y particularmente en Boquerón, en toda esta zona. Pero también hay otros recursos como cobre, cobalto, hierro, aluminio, platinoides, oro, diamantes. Allí acá tenemos, como les decía, otros elementos indispensables también y las regiones que le fuimos desarrollando. Esto es un pantallazo, ¿verdad? Entonces, acá vemos, acá lo importante no es esto para lo que tiene que ver para la cuestión de guerra. Esto es un acuerdo nuclear civil, no militar. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es preservar la seguridad energética global. Estados Unidos quiere que Paraguay migre fortalezca lo que es su seguridad energética. Quiere ver de establecer plantas no centrales nucleares, sino en este caso de combustible nuclear para generar energía, para fuentes de energía. Una cosa es una central nuclear para enriquecer uranio, para una bomba nuclear, que eso no es lo que se está buscando acá, sino que se está buscando plantas para generar combustible nuclear que contribuye a generar energía. Es lo que nuestra energía es nuestra Itaipú, a través del agua, y en este caso lo que se está viendo es como tienen otros países. Francia, por ejemplo, tiene plantas de generación nuclear para energía. Por ejemplo, Europa perdió eso. Alemania ahora cerró todas sus centrales, sus plantas nucleares para generar energía, cosa que está perdiendo competitividad a raíz de eso, y ahora el mundo está cambiando su estrategia y está viendo. Y Estados Unidos es uno de los países de punta que tiene la tecnología de punta para esto y quiere darnos ese know-how para instalar. Y vamos a avanzar a la siguiente placa, y por eso hablamos justamente de todos estos elementos, porque para tener esto, primero nosotros necesitamos, como le decía, asegurar nuestra soberanía en ciberseguridad. Porque ¿cómo nosotros vamos a asegurarnos tener problemas de hacker y queremos instalar una planta de combustible nuclear que nos pueden hackear? O sea, se dan cuenta, nosotros tenemos que asegurar todos los frentes, y por eso siempre es importante tener un aliado extrazona poderoso como Estados Unidos, para que nos vaya orientando y nos vaya dotando de seguridad. Como bien dijo el encargado de negocios Alter, nosotros queremos fortalecer a Estados Unidos, siempre con la venia como país soberano de Estados Unidos que nos diga, sí, nosotros queremos esto hacer
nosotros autorizamos, que el Congreso autorice, y nosotros vamos a ir colaborando. Nosotros queremos colaborar en la prosperidad de Paraguay para que sea un socio sólido para poder contribuir a esa estabilidad y que Paraguay prospere, porque sin eso nosotros no vamos a poder entrar en este tren de la inteligencia artificial, de la robótica y de todo lo que demanda esto, porque no olvidemos de que nosotros estamos metidos también en un mundo, en este nuevo orden mundial, donde las potencias se están dividiendo el mundo, llámese Rusia, China, Estados Unidos, se establecen estas áreas de influencia. Paraguay ya estableció su política de seguridad, su política de Estado, y acá les traemos también esta estrategia de seguridad nacional, porque nosotros no podemos entender lo que está haciendo Estados Unidos con nosotros sin entender esta estrategia de seguridad nacional, donde Estados Unidos ya estableció que su orden de prioridad, antes Latinoamérica no era su prioridad, hoy en día sí es, porque con la guerra en Ucrania, con lo que está pasando en Irán, Estados Unidos se da cuenta que necesita de Latinoamérica, necesita fundamentalmente de nosotros, de toda América. ¿Por qué? Y vamos a avanzar ¿por qué? A la siguiente placa. Las potencias hoy en día se debaten en los recursos, en las tierras raras y en los elementos para la fabricación ¿de qué? De los microchips y los semiconductores. Hoy en día el poder está, aparte del tema militar, porque para tener misiles, para tener drones, para tener nuestros celulares, nuestras tablets, las computadoras, todo lo que nosotros tenemos, nuestros microondas, todo lo que nosotros usamos, requiere de microchips, de los chips. Y para los chips se necesitan los materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Los semiconductores, las tierras raras y estos elementos. El litio, por ejemplo. ¿Y dónde hay litio? Acá. Una de las mayores reservas está el famoso triángulo del litio. Bolivia, Chile, Argentina. Bolivia tiene 21 millones de toneladas de reservas certificadas. Argentina 19 millones de toneladas. Avanzamos. Este es el famoso triángulo del litio. Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso vemos que Estados Unidos estuvo tan interesado el presidente Trump desde que asumió en que los gobiernos sean gobiernos que sintonicen la misma onda que Estados Unidos, o sea, alineados a la derecha, que tengan la misma afinidad en cuanto a los valores democráticos. Avanzamos a la siguiente placa. Ahí justamente, si me permitís, Diego, quiero agregar, me encanta esa idea que está diciendo, justamente acá hay que tener en cuenta que porque de repente estamos diciendo Estados Unidos no hace esto porque es bueno y amoroso, claro, ¿verdad? Estados Unidos está haciendo esto porque hay un interés, estamos hablando justamente del interés estratégico y sobre todo para evitar la influencia de China, que está permanentemente asediando para financiarte cosas, porque ellos te ofrecen millones y millones, ¿verdad? Ahora, ya hablamos de eso, ellos te ofrecen millones, pero es como el tema del mensú, si la gente mayor va a entender lo que digo, te doy plata que yo sé que no podés pagar y después te extorsiono de varias formas para poder cobrarte eso y me hago con tu territorio o con un rubro estratégico determinado de lo que vos estás hablando. Entonces, en primer lugar, ese es uno de los intereses de los Estados Unidos. El segundo es establecer una especie de alineaciones estratégicas del Cono Sur, ¿verdad? Que es lo que justamente está mencionando. O sea, una alianza hemisférica en comunión, ¿verdad? O sea, todos en la misma línea, ¿verdad? Y también el tema de la presencia estratégica. Ahora, eso también tenemos que tener en cuenta que eso golpea, decíamos ya, a Brasil, que es por ejemplo, en el tema nuclear, que es una potencia regional nuclear. Argentina, que está en desarrollo de una posición nuclear determinada, pero sobre todo Brasil, por eso es que Brasil anda bastante enojado con nosotros. El presidente Lula no está enojado porque, no sé, porque no se le invitó un café, ¿verdad? Es por esto. Es por estas cosas que estamos hablando. Entonces, esto es lo que también hay que sacar un poco a la vista, ¿verdad? Porque nada es por cariño, ¿verdad? O por interés, etcétera, sino que justamente eso que estamos hablando nomás de Estados Unidos es, bueno, aliarse a una potencia que por lo menos porque si no te alías o a China o a Rusia,
¿verdad? Claro. Que no son alternativas, creo yo, ¿verdad? Porque son los chicos malos de la clase. De la clase, ¿verdad? Claro, fíjense, vemos Venezuela rápido. Esto fue a principio de año. Nuevamente estrategia de seguridad nacional. La mayor reserva de petróleo del mundo. Y Guyana, la siguiente placa al lado, también petróleo. Por favor, la siguiente placa, vamos a ver Guyana y el Esequibo. Es una zona riquísima en mica, bauxita, magnesio, también uranio, gas natural, agua dulce, pesca, turismo, todo. Esto todos son intereses también, nuevamente, recursos críticos, también acceso a rutas que necesita Estados Unidos para evitar que las demás potencias accedan. Y vamos a la siguiente placa para seguir avanzando. Esta es también seguridad nacional, de seguridad hemisférica y promesas de campaña de Estados Unidos. Este es el famoso triángulo de seguridad. El Salvador, acá vemos El Salvador, Guatemala y Honduras. Por eso Estados Unidos está interesado también en que estos gobiernos sean todos gobiernos de derecha para asegurar y garantizar esta seguridad hemisférica. Acá es una zona roja en lo que tiene que ver con el crimen organizado, trata de personas y nuevamente la migración a Estados Unidos. Y avanzamos y ahí van a ver justamente lo que les explicamos. Esta es Cuba de las Américas. Esta es la materialización de todo lo que les vamos hablando. Todos estos gobiernos, miren, fueron girando allá a la derecha. Acá le sumamos Perú y Colombia para actualizar. Y Brasil está totalmente, acá vemos a Brasil que está totalmente cerrado. Por eso el presidente Lula está así, porque está encerrado en toda esta estrategia y él tiene miedo que, por ejemplo, acá haya una base militar de Estados Unidos y todo esto que está pasando, por eso él tiene miedo. Ahora están las elecciones, la posible victoria o no de Flavio Bolsonaro y esta estrategia de seguridad nacional del presidente Trump que está surtiendo efecto y todos los gobiernos están virando a la derecha. Entonces, por eso es que le decimos que el concepto, el análisis tiene que ser en 3 niveles. En el nivel local, no quedarnos solo en lo que nos está pasando a nosotros con Estados Unidos, sino que ir a un nivel regional, en lo que está pasando con Lula, con nosotros, y a un nivel global, que es lo que importa. ¿De dónde viene todo esto? En este nuevo orden mundial que repercute en lo regional y en lo local. Y sobre todo, ¿por qué se hace, verdad? Que es lo que estamos aclarando. Claro. Claro. Y bueno, yo creo que se nos fue el tiempo nuevamente. Se nos fue el tiempo. Entonces, y bueno, fue una noche interesante, pero que esta vez desarrollamos lo que tenía que ver con el tema regional y local para no olvidar un poco nuestro vecindario y sobre todo nuestro Paraguay y nuestros intereses también como Paraguay. Ustedes están viendo lo interesante que es nuestro país y las cosas que nosotros podemos hacer. Así que fue un domingo interesante. Esperamos que tengan una excelente semana. Y muy buenas noches. Y vamos a ver si el otro domingo un poco ya venimos con corbata. Prometo camisa de corbata. Muy bien. Para alinearte un poco al escudo de las Américas. Claro. O si no, muy bien. Acá justamente la producción me está diciendo, ya, o si no, tarjeta roja para el... ¿ya? Así es. Acá. Fundación de Asunción del próximo domingo. Cierto, muy bien. Sí, señor. Muy bien, sí, Rolly. Señor. Bueno. Acá producción también me está bajando la caña, así que... Muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo.